por poner muchas cosas, 3 elementos que desde la red hemos impulsado inclusive en nuestros posicionamientos políticos, que tienen que ver con el impacto de modelos económicos que privilegian intereses de particulares y que hay una aquiescencia completamente por parte del Estado, y en donde estos modelos económicos, bueno, impactan a los derechos humanos. Digamos, una de las consecuencias, pues obviamente es el despojo y la acumulación, pero yo diría, pues es muchas veces el resultado que tenemos de graves violaciones a derechos humanos, pues tiene que ver mucho con el modelo económico, con problemas estructurales, pero sobre todo esta tendencia de comercialización a los bienes. Y finalmente, esta reflexión que haces de reconcebir o concebir modelos económicos que tengan una perspectiva de desarrollo real, en donde todas las personas, además de que seamos consultadas, pues que nos podamos ver beneficiadas de eso. O sea, no, las organizaciones creo que no estamos diciendo no al desarrollo, o sea, no lo estamos diciendo que no estamos siendo consultadas, que sobre todo se nos está violentando toda la integralidad de derechos humanos. Y finalmente, pues esta invitación me parece pues a la red, ¿no?, a poder seguir reflexionando sobre el tema, pero sobre todo a llevar a cabo acciones concretas, articulados de posicionamiento político claro, que nos ayude a articularnos tanto a nivel nacional como a nivel regional, porque evidentemente pues este tratado no solamente impacta a México, Estados Unidos y Canadá, ¿no?, como el Telecán, sino ahora pues también impacta a otros países de América y de Asia. A continuación le voy a dar la palabra a Miguel Álvarez, que como saben, pues Miguel Álvarez es presidente de Serapaz, de Servicios de Asesoría para la Paz, es comunicólogo y sociólogo, es una persona, bueno, quien lo conocemos de hace tiempo, pues ha estado muy comprometida pues con los procesos tanto a nivel nacional como a nivel Latinoamérica, regional, procesos de paz, procesos de reivindicación de derechos humanos y de justicia. Fue secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Intermediación y cofundador de Serapaz. Es mediador, analista y asesor de diversos movimientos y organizaciones sociales y civiles, entre ellos el Movimiento por la Paz, por Justicia y Dignidad. Entonces, a Miguel Álvarez pues le hemos pedido que nos pueda hacer algún comentario, alguna reflexión en cuanto al campo de lucha de violencia e inseguridad en el país, y que lo reflejamos en el. Yo me quiero retratar con él. Ándale. Perfecto, al ratito nos retratamos. Tomás, Sí se oye esto. No, bueno, sí, yo también, que no conozco. Bueno, buenas tardes ya a todas y a todos. Decía Miguel Concha, dándonos la bienvenida, que este foro, en el marco de las complejidades y de los difíciles retos que vivimos, es una celebración. Y yo quisiera empezar entendiendo que este fruto que ha logrado la red efectivamente es una razón para celebrar, porque todos sabemos que nuestros colectivos, nuestras instituciones, las redes o comunidades o movimientos que acompañamos, sabemos que todas viven un proceso de maduración, y cuando los colectivos llegan ya no solo a respetarse, a cohabitar sus diferencias o sus vitalidades, sino a encontrar un concepto común, un diagnóstico común, pero sobre todo a orientar una propuesta común. Nosotros debemos entender que hay un proceso vivo que ha madurado, y yo creo que hoy estamos constatando con este fruto esta maduración y esta solidez de la red en un momento en que el país la necesita activa y propositiva, no solo defensiva. En ese marco me pidieron a mí leer y comentar y presentar aquí alguna reflexión sobre el capítulo 3. Y tengo el gusto de contarles que al leerlo encuentro, no sé si en todos los capítulos esto se pueda decir,
del segundo de Tierra y Territorio decías que había muchísimos temas y al menos en este yo creo que podemos decir, aquí tenemos un documento base que nos puede orientar no solo como el documento que expresa el consenso de la red sobre el diagnóstico, análisis y lo que hay que hacer, sino creo que aquí tenemos un documento base que podemos hacer propio otros organismos, frentes, movimientos, como un documento base de la situación nacional de inseguridad y de violencia. Habría que agregarle algunas cosas ciertamente para que quede completo, pero me parece que hay una sólida base. Y por eso mi intervención aquí básicamente es presentarles a ustedes algunos de estos puntos que me parecen relevantes y que no solo celebramos que la red hoy nos los presente, sino que hoy puedan ser asumidos por otras y otros organismos y movimientos. Organicé más o menos en 3 lógicas cuáles son los 5 rasgos principales que la red considera vive la situación de violencia y de inseguridad en México. Segundo, cuáles son las principales explicaciones que hace, estructurales que hace la red a esa situación. Y después, cuáles son las principales líneas estratégicas de lo que habría que hacer. Y lo comentaré rápidamente. Yo creo que de aquí todos quedaríamos comprometidos a este esfuerzo de hacer nuestro este esfuerzo colectivo de la red. Así que yo realmente solo voy como a enunciar estos contenidos que me parecen que aclaran muy bien y con tal luminosidad a pesar de todo. De la primera lógica, los principales rasgos, y pareciera que la red estuviera preparando este texto a la luz del momento en que lo hace público. Sabemos que este proceso llevó tiempo y sin embargo hoy, en los términos en que está redactado, está muy bien ajustado a la disputa que hay de estas valoraciones y diagnósticos a nivel nacional. Y por eso, así empieza el capítulo y me parece que es la primera tesis, no hipótesis, tesis de lo que pasa, es ratificar que en México vivimos una guerra de baja intensidad. No es una suposición. La red nos está proponiendo, primero ubiquemos como parte de la realidad nacional el hecho de la guerra de baja intensidad. Hay varios elementos que la explican, y segunda tesis que plantea es que esta guerra tiene que ver fundamentalmente con una estrategia de seguridad que pasa por el papel del ejército. El ejército es un responsable central para entender la guerra de baja intensidad. Tercero, que esta estrategia y este papel del ejército hoy se significan por el aumento a todo tipo de violaciones de derechos humanos en el país. Esta afirmación de la crisis nacional de derechos humanos con causa y con responsable. Cuarta afirmación, ya incluido Ayotzinapa y las luchas recientes, es que la responsabilidad de esta estrategia de seguridad hoy se puede ampliar a todas las instituciones de seguridad y a la procuración de un estado de miedo, terror y de violencia permanentes en la sociedad. Y que toda esta diversificación de casos de desaparición, ejecuciones de todo tipo, desplazamientos, diversificación y multiplicación de víctimas, etc., son esta expresión de la generalización de esta guerra y de estas crisis de violaciones a todo el país. Y quinta afirmación, que además en los últimos sexenios esto se ha trasladado a la disputa por la ocupación y control de territorios, lo cual ha favorecido a la propia expansión del crimen organizado como a la propia lógica de impunidad y corrupción de las instituciones estatales. Creo que estas 5 afirmaciones sólidas, fuertes, estructurales, podríamos completarlas con las otras formas de violencia, la violencia estructural, la contrainsurgencia, etc. Y creo que aquí tendríamos
una base muy sólida de la situación honda que vivimos. En la segunda lógica, en el segundo aspecto, que sería ¿por qué pasa esto? La red también nos presenta explicaciones estructurales y no solo de coyuntura, no son explicaciones menores. Primero, que es el modelo de desarrollo hegemónico centrado en la ganancia económica y despreocupado por resolver las desigualdades que genera, el que favorece a la guerra, favorece a la crisis permanente para, a través del despojo, asegurar la libre explotación de los recursos. En estas condiciones la economía va adquiriendo un sesgo criminal para poder mantener su dinámica de acumulación. La inseguridad no está desvinculada a toda esta dinámica neoliberal, y por eso entiendo la lógica de que el capítulo 2 precisamente es tierra y territorio. Uno pudiera decir en lógica de derechos humanos, digamos primero todo esto, tiene su lógica haber planteado primero el territorio para hoy decir la explicación profunda de la violencia y guerra de ese territorio tiene que ver con las modalidades que impone la acumulación capitalista y este modelo económico. Segunda afirmación de explicación que nos da la red es que hay detrás un tema estructural cimentado en la corrupción y en la impunidad, y que eso hace que hoy la violencia deba ser conceptualizada, entendida como una violencia institucional y criminal que se traslada a todas las expresiones de género, jóvenes, criminalización de víctimas, etcétera, etcétera, y que por lo tanto estamos ante una situación de carácter nacional, que no estamos solo a la expresión de problemáticas locales, ahí donde surgen las violaciones, sino la configuración y explicación estructural de esta es de carácter nacional. Tercera afirmación de explicación que nos da la guía de la red es que hoy esta situación está afectando de manera profunda y generalizada a la población de México. Esta disputa que hay de si la situación es generalizada o solo en algunas regiones que se dieron a partir de los informes de la CID y del Alto Comisionado, etc. La red aquí también con toda claridad nos ubica en que esta afectación y esta situación es general en el país. Cuarta explicación es que en esta disputa por territorio también se vive una disputa por base social. No solo es controlando negocios, inversiones, sino por la vía del miedo, el terror y la violencia, generar dinámicas de control social. Y cómo así los métodos que usan empresarios, políticos y grupos criminales se orientan a generar un poder de facto que agudiza todas las problemáticas sociales. Esta integralidad de explicación a mí me parece particularmente muy luminosa. Y esto tiene que ver con la cooptación, con la corrupción, con la intimidación, tanto entre la población civil como entre los propios policías y funcionarios, que viven ya una doble lógica de empresa y de grupo armado, los cuales van tejiendo también sus alianzas, sus rupturas, etc. Y que esta es la explicación de que sobre esta base se van diversificando estas capacidades instaladas a todos los delitos del crimen organizado y a todos los negocios viables en las regiones. Y esto hemos visto como el narco y los grupos empresariales y políticos corrompidos y aliados van entrando a minerías, etcétera, etcétera, en sus regiones. Y quinta explicación nos dice que esta generación de rupturas en el tejido social, si bien todos sabemos que el tejido social cambia de forma, cambia de espacio, los actores aprenden a generarse en otras rutas, en otras dinámicas. Sin embargo, este rompimiento de base social sí tiene hoy este reto de
toda la corrupción de Estado y de los grupos criminales, de convertirse en un paradigma cultural y en justificar y legitimar la lógica de la violencia y la confrontación. Y finalmente, después de estas 5 afirmaciones de explicación estructural, la red nos plantea estrategias, nos plantea grandes rutas de qué hacer, y a mí me parece que hoy podemos destacar reconocer que estamos ante la necesidad de una lucha conceptual y estratégica en lo que tiene que ver con el concepto de derechos humanos y con las estrategias de seguridad. Y ahí la red nos recuerda que el campo nuestro de ubicación tiene que ver más con la seguridad humana y toda esta visión del bien colectivo ligado a los derechos humanos. Segunda gran propuesta estratégica, que hoy frente al ocultamiento de la información que hace el Estado, a las defensoras y defensores hoy nos toca el esfuerzo de visibilizar las violaciones, el vínculo entre las violaciones, la explicación estructural y profunda de todas las violaciones. Tercero, que hoy nos toca también entrar a la disputa y de la explicación, de la interpretación, no es solo visibilizar el daño o el hecho, sino visibilizar varios aspectos. La responsabilidad de Estados Unidos, de Norteamérica, particularmente de su gobierno y de sus estrategias de seguridad en lo que está pasando, visibilizar el papel del ejército y esta exigencia de que mientras este actor no sea controlado a una lógica ciudadana y de seguridad nacional, seguridad pública y no de contrainsurgencia, seguirá siendo el principal violador. Y a todo lo que es este esquema de centralización de la gestión y de la contención que impulsa los gobiernos priistas. Cuarto, que por lo tanto la lucha por la libertad de expresión es una lucha central de este periodo y que hoy tenemos que entender y hacer nuestra las luchas de todos los comunicadores y comunicadoras, personas, profesiones, colectivos, medios y canales, porque esta disputa de la visibilidad pasa por este trabajo que todos tenemos que hacer. Tenemos, por lo tanto, en lo público una dimensión que nos reta. Esta es una etapa de nuestra labor de promoción y defensa de derechos que pasa por lo público. Y finalmente, y lo que me parece central, me parece que es tal vez el gran eje que nos puede ubicar no solo para este capítulo y el tema de seguridad, sino para todos los ejes, para toda la etapa nacional que vivimos, es la ubicación de que hoy los derechos humanos tienen que ver con el proceso y la maduración de sujetos, que los derechos no son situaciones en el aire, ni solo cuestiones legislativas o constitucionales, que son capacidades en la vida y en las propuestas de los sujetos, y que hoy el sujeto nuevo que ha surgido en el país y que expresa esta guerra y estas violaciones son las víctimas, y que a ellas debemos este esfuerzo por nuevos espacios, formas, dinámicas en que ellas, su voz y sus propuestas vayan creciendo. Que hoy los derechos humanos están ante un marco nuevo de realidad en México, que pesan y juegan un lugar central en la vida nacional, en la lucha política y social nacional. No son ya un aspecto defensivo y adjetivo, que están en el centro de la problemática nacional, y que eso nos permite un salto cualitativo para pasar de los casos a los procesos, de los sujetos aislados a los sujetos colectivos, de la mera defensa a la propuesta de cambios sustantivos. Y permítanme, para terminar entonces, sobre la base de esta gran conclusión que me parece nos ubica muy bien en este consenso donde estamos hoy parados a nivel nacional. Uno, fortalecer, con lo dicho en este capítulo, hoy las claves de la justicia transicional nos fueron muy importantes
para este salto cualitativo del papel de los derechos humanos en México, y estos 4 pilares, con otra concepción de verdad, de justicia, de reparación y de no repetición, hoy nos permiten entender que esta lógica de derechos humanos tiene una potencialidad transformadora como nunca la habíamos logrado, y eso es capacidad, pero también responsabilidad. Segundo, que hoy este reto de ubicarnos del lado de sujetos y de procesos en los sujetos nos hace a nosotros, centros y organismos, pasar a una etapa de madurez y de modestia. No somos los protagonistas, somos servidores y acompañantes que nos tocan madurar propuestas y acciones de un proceso de articulación más allá de nuestras instancias de servicio y de apoyo. Y por eso hoy estar en estos procesos de discusión y articulación de los movimientos sociales para nosotros es como nuestro campo natural de ubicación y de identidad. No es en los espacios públicos y de la política pública nuestro lugar principal, es en estos espacios donde maduran los sujetos sociales. Tercero, que también, si bien la problemática de seguridad es tan grave y tan crítica, tenemos que estar alertas, porque precisamente hoy, y la ONU es un espacio que prueba que esto está pasando, hoy los poderosos quieren pasar a un nuevo paradigma. El mundo vivió del paradigma paz-desarrollo al paradigma paz-democracia, y ahora quieren imponer el paradigma paz-seguridad. Y para nosotros hoy, dar también esta batalla conceptual y estratégica, manteniendo la lucha por el paradigma justo, histórico, cultural, digno de la paz con justicia. Ese es el nuestro, paz, justicia, y por eso estos temas de seguridad, si bien no podemos hacerlos a un lado, tenemos que entrar de lleno a ellos sin facilitar la lógica del paradigma paz-seguridad, sino al contrario, para seguir construyendo y articulando e integrando con otras dimensiones el paradigma paz-justicia. Cuarto, reconocer que esta guerra que vivimos de baja intensidad, sin embargo, es una guerra irregular, que no va a pasar por un diálogo político, una mesa de acuerdos. En ese sentido, también es una situación asimétrica, en algunas regiones simétrica, pero tenemos que afirmar y fortalecer que no es una guerra que va a ser resuelta en lógica militar, y que tenemos que encontrar las maneras de proponer una transformación estratégica y estructural que pase por otro concepto y estrategia en cuanto a la producción, distribución y uso de las drogas, al otro papel del ejército y a esta visión más allá de los derechos humanos. Y quinto, pues, que qué importante que hoy, con todo lo limitado que son estos espacios globales, hoy este premio Nobel de la Paz que se lo dan a organismos civiles, lo tenemos que valorar como una señal luminosa para nosotros. La única primavera árabe frente a todos los dictadores, ahí sigue Siria en una guerra caliente y compleja. El único ejemplo luminoso que hubo de todas estas primaveras es el que logra la iniciativa articuladora de sociedad civil para una propuesta estratégica de ruta y de agenda. Y eso para nosotros es una señal de que es momento de pasar a otro nivel. El país nos necesita interlocutores y propositores a nivel nacional. Tenemos que crecer de conjunto. Y yo terminaría con 3 últimas frases. La esperanza de que cuando la red hable y haga sus recomendaciones, el país escuche. Tenemos que llegar al grado de seguir siendo capaz de que no tengan que ser otros organismos por temas particulares quienes tengan la capacidad de visión y peso para estar haciendo las recomendaciones que todos necesitamos. Don Samuel nos diría que esto, a pesar del oscuro, recordemos, para nosotros es una hora de gracia,
porque si bien nos toca comprender lo oscuro, nos toca ser expertos en las razones de la luz, porque a pesar del oscuro podemos comprenderlas mejor, entender mejor cómo articularlas, cómo fortalecerlas, porque en el fondo hoy a nosotras y a nosotros nos toca ser constructores del nuevo amanecer, somos actores de esperanza. Y terminaría en toda esta complejidad y en toda esta diversidad de luchas y de tareas, recordando que hoy la lucha por los 43 es el eslabón, la etapa unitaria de este momento y por lo tanto vivos se los llevaron, vivos los queremos. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, Miguel. Yo creo que le das al clavo justo a un trabajo que como red tenemos y un reto que tenemos como red y que es algo a lo que le vamos a apostar este fin, bueno, no solamente este fin de semana, sino empezar a articularnos y a fortalecer nuestros procesos organizativos, que es apostar al fortalecimiento y al acompañamiento de las comunidades de la base, porque ahí es en donde está el cambio está en la gente, no está ni en las políticas públicas, ni a nivel internacional inclusive, sino la lucha siempre debe de estar con la gente, con el trabajo de base. Yo, bueno, la verdad es que no tengo palabras, pero la verdad agradecerte mucho, sobre todo pues por el sentimiento y sobre todo pues la lucha que siempre has tenido y el acompañamiento que has tenido con muchas organizaciones de la red. Y bueno, pues para cerrar con